días. Este es su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica, desde los estudios naturales de este canal. Hoy, domingo 11 de octubre del año 2020. Aún en tiempos de pandemia, estamos predicando a Jesucristo. Efectivamente es domingo 11 de octubre. Estaba leyendo el libro de Hechos y estaba encontrándome con este libro de los Hechos en el capítulo 15. Hechos 15. Debemos de ver un tanto especial que nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, su mayor oposición que él tuvo fueron los religiosos, la religión y también la oposición de ellos mismos en cuanto Jesús les dijo frente a frente con ellos, les dijo: hipócritas, vosotros habéis cambiado las instrucciones de Dios, y no se animaban a decírselo, no es así de como tú decís, sino que confabularon otro plan. El apóstol Pablo tuvo también otros inconvenientes. Recuérdense que él antes se llamaba Saulo, era un judío, fariseo de fariseo, se conocía bien lo que hoy podríamos decir la Biblia, se la conocía muy bien, perfectamente bien la Biblia, y entonces él, al tener esa capacidad, se creía superior a muchos, y lo era, en cuanto al judaísmo y en el neofariseo, y creía que él le hacía un favor a Dios persiguiendo a los evangélicos, porque esos eran. La primera iglesia es evangélica. Entonces, vino él, pidió cartas, como usted sabe, a los sumos sacerdotes, a los que les correspondía, le dieron autorización, y así mató, golpeó, metió en la cárcel a todos los que él pudo. Bien, vaya usted conmigo a Hechos capítulo 15 y va a encontrar usted que hay una reunión. Aquí le dicen el concilio en Jerusalén. Cuidado con esa palabra, cuidado. Esa palabra concilio suena con otro sabor, pero vamos a ver aquí qué sucedió en esa ocasión. Versículo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaba a los hermanos de la iglesia primitiva: si no os incursidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire pues, ya rápido ya se habían metido los que siempre incitan a dejar de hacer lo que es. Este capítulo 15 me ha llamado la atención porque debo de ser sincero, honesto y con buena intención para todos, en el que muchísimas veces nosotros, los cristianos evangélicos, estamos divididos por costumbres o algunas veces por doctrinas que no son bíblicas. Deberíamos de todo tener un mismo nivel, y así debería ser. Nuestro mismo nivel es la Biblia. La Biblia es la norma de fe y conducta de todos nosotros los evangélicos. Ella es la que tiene la primera y la última palabra. Ahí está todo. Entonces, sin embargo,
Hay algunos, como dice Pablo, que la pervierten y algunos muy interesados en sus propios vientres. Ahora bien, hermanos, me llama todo esto la atención porque por ahí anda rolando un tal video de alguien, para mí que está desequilibrado, pero como que con tono de evangélico, con esa pinturita de evangélico, dice que Judas fue salvo. Y el mismo Jesús dijo cuando en Juan 17 le dijo al Padre que todos los que él le había dado los tenía, pues, o sea, todos sus discípulos, menos el hijo de perdición. Y el hijo de perdición es Judas Iscariote. Ese ya estaba. ¿Y qué vamos a hacer, pues? No le estemos dando otros tintes y matices que no dice la Escritura. Y aquí miren, en Hechos capítulo 15, ya Pablo ya estaba viendo que habían unos problemas, dice 15. Entonces algunos que venían de Judea, es decir, en Israel, enseñaban a los hermanos de la iglesia tierna: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso no era así. La salvación es por la fe, por creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Se acabó, no hay más. Jesús dijo: yo he venido al mundo para que tengáis vida, y yo la doy en vida eterna, en abundancia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, salvación. Entonces, pero ya habían algunos que andaban tergiversando la palabra. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea que hubo una muy buena discusión. Ay, qué lástima que no está la narrativa en la Biblia de esa tremenda discusión. No por lo, ¿cómo le diría yo? El ruido y los gritos que quizás se dieron, o qué sé yo, sino que los planteamientos que ponían unos y los planteamientos que ponía Pablo con Bernabé con estos otros. Y dice que fue bastante grande. Y con ellos se dispuso, dice, entonces, que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, o sea, allá, a la iglesia, la base, donde había nacido la iglesia. Y algunos otros de ellos, algunos otros de esos necios que estaban dando y metiendo doctrina falsa, dice, a los apóstoles y a los ancianos fueron Pablo, Bernabé, esos contendientes, a los apóstoles, allá estaban, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Bien, hermanos, todos los que hoy estamos en esto, en este sermón, que para mí me parece algo impactante, pues. Nosotros, dentro de nuestras congregaciones, cuando veamos que algo no está bien, lo primero que nosotros debemos de hacer es hablen con su pastor, desde luego en cosas doctrinales, ¿verdad? No cosas administrativas ni operacionales, no, hable con su pastor y hablen con amor, con respeto, y le dicen: usted, pastor, mire, ¿por qué esto y lo otro? El pastor sabrá, desde luego, con amor también, contestarle la pregunta y darle el razonamiento bíblico. Aquí está la base, la Biblia. Ella es la que habla, ella es la que da la respuesta y no hay más. No hay palabra de hombres ni razonamientos de hombre aquí en la Biblia. Es palabra de Dios revelada. Entonces dice, para tratar esta cuestión, versículo 3, ellos pues,
habiendo sido encaminados por la iglesia, mire, pasaron, dice, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, o sea, más gente se había convertido a Jesucristo, y causaban gran gozo a todos los hermanos, a los hermanos de la iglesia de Fenicia y de Samaria, y a saber qué otras iglesias más. Pero todos ellos ya iban para Jerusalén, allá donde nació la primera iglesia. Allá se iban a encontrar con los apóstoles y los ancianos. Pero mientras iban caminando, iban pasando por las iglesias que se habían fundado, plantado, y de ahí pues iba esto hermoso. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, la primera iglesia, y los apóstoles, y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea, Pablo, Bernabé y todos aquellos habían llegado a hablar acerca de esta necesidad. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Mire pues, unos fariseos que se habían convertido, que seguían en la insistencia de eso, se levantaron pues y dieron su opinión. ¡Qué bueno! Así debe ser. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Me da la impresión que le dijeron: muy bien hermanos, acá, cálmense, muy bien, déjenos ahí, tomémonos un relax aquí, un break, un espacio, y nos vamos a reunir nosotros, los apóstoles y los ancianos. Recuérdense, los apóstoles anduvieron con Jesús, los ancianos fueron los que recibieron la palabra de Dios por medio de los apóstoles. Y dice, versículo 7, y después de mucha discusión, o sea que parece que se hizo largo el tema, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, los judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, los judíos, y ellos, los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, que son las tradiciones? Y en este caso les estaban obligando los nuevos miembros de que venían del fariseísmo religioso. Siempre los religiosos que vienen de otros lados o de otro entorno religioso quieren meter dentro de la iglesia las costumbres que ya tenían. Y entonces les dice que ni vosotros, dice, ni nuestros padres hemos podido llevar. No logramos cumplir lo que decía la ley y las costumbres y las tradiciones. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. O sea que ahí dieron por concluida contundentemente esa discusión y esa
intromisión de costumbres religiosas anteriores, costumbres que traen de otros entornos religiosos, costumbres que traen como tradiciones, como días festivos, como lunas nuevas, como dice Pablo en otro lado, queriendo con esto, hermanos, queriendo con esto meter lo que ya tenían como costumbre y lo quieren meter aquí o en las iglesias muchas veces como que son bíblicas. Entonces, 12. Entonces toda la multitud, o sea que había mucha gente, cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Este Jacobo es el que ustedes ven en la Biblia suya, Santiago. Es el mismo. Jacobo aquí está dando el nombre hebreo. Entonces, y Santiago es el nombre griego. Y entonces ellos dicen en el versículo 13, cuando callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, que es Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Vaya, le sacó a ellos lo que estaban buscando. ¿Qué dijo Dios por medio de los profetas? Después de esto, dice en el versículo 16, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todos estos tiempos antiguos. Vaya, ahí estuvo. Ese salmo que aquí está dando Jacobo, está en Amós, en el capítulo 9, versículo 11 y 12. Esa es una profecía que Dios dio por medio del profeta Amós. Versículo 9, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de adogado y de sangre. Porque Moisés desde el tiempo antiguo tienes en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, ese era otro nombre, Judas era un nombre común, y Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos de la iglesia, la primera iglesia, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis del sacrificio a ídolos. Y vuelve otra vez, sacrificio a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Concluido, mis hermanos.
concluido. Se concluyó una discusión vana metida por otros que venían de las tradiciones y las costumbres, y entonces esta gente, queridos hermanos, habían metido como una realidad bíblica lo que no era así. Ya con Cristo se abolió. El sacrificio que Él hizo fue hecho una sola vez y para siempre. Él pagó por nosotros nuestros pecados, y dice el Señor Dios que de nuestros pecados los depositará en el fondo del mar y nunca volverá a acordarse de ellos. No tenemos que hacer ningún sacrificio, ninguna ofrenda, ninguna, voto ni nada, porque la salvación la da Dios por medio de Jesús. Por gracia somos salvos, o sea, de gratis, pues, es un regalo. Y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ustedes no lo pueden hacer porque es un don de Dios, es un regalo que solo Dios lo da. Bendito sea Dios por todos los siglos, por habernos dado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Se ofreció como sacrificio único y completo. Por Él, por el sacrificio de Jesús, somos salvos. Nuestros pecados han sido perdonados. Nos ha otorgado vida eterna en los cielos, y cuando Él venga y arrebate su iglesia, nos iremos a encontrarnos con Él en las nubes y estaremos así con Él para siempre, consolados los unos con los otros con estas palabras. Dice primera a los Tesalonicenses en el capítulo 4, desde el versículo 13 al 18. Así que, mi querido hermano y hermana que estás viendo y oyendo este mensaje, si te salen algunos hermanos, sean de otra congregación o sean de tu propia congregación, hablando, diciendo, haciendo cosas que no mandan las Escrituras, anda con tu pastor, que se aclare ese asunto y que se deje definitivamente completo. La Biblia para nosotros es la palabra de Dios. Dios nos habla por la Biblia. Que Dios les bendiga, les guarde, los cuide, los proteja, les libre, igual que a mí, de toda esta pandemia. No se ha terminado. Dicen que han encontrado ahí la vacuna, pero no hay todavía resultados completos. Pero nosotros sigamos confiando en la providencia y protección de Dios Todopoderoso. Él es todopoderoso, y tan poderoso es, pidámosles entonces que nos guarde y que nos cuide. Bendiciones, y hasta que nos volvamos a ver y oír el próximo miércoles y viernes, si es que Dios no ha venido y si Él así lo permite. Que disfruten y pasen un buen domingo después de haber escuchado la palabra de Dios.